Bien amigos, estamos otra vez en el segundo programa de este ciclo que hemos denominado ¿A dónde vamos?, que impulsa la carrera de turismo a través del Instituto de Investigaciones de la carrera. Y tenemos ahora sí un panel de lujo, podríamos decir, porque tenemos la presencia del viceministro de Turismo, el licenciado Marco Machicao. Tenemos también al señor Jorge Cárdenas, empresario y consultor en turismo. Y tenemos al licenciado Javier Hinojosa, que es docente en la Universidad Católica Boliviana. Como habíamos quedado en nuestro primer programa, después de analizar la problemática del turismo en el país, quedamos en ver cuáles son ahora las propuestas, cuál es la política de turismo en Bolivia, dado que, solamente para contextualizar, habíamos señalado que las cifras en el país han crecido mucho en los últimos 10 años. Hemos pasado de una cantidad de menos de 300.000 turistas a cerca de 800.000 turistas en una década. El impacto económico es apreciable en el país. Somos prácticamente el primer sector económico no tradicional que genera divisas para el país. Sin embargo, nos queda un elemento que es como una cuestionante. Es decir, tenemos un gran potencial a nivel natural, a nivel cultural, y creemos que podemos tener muchísimos más ingresos, podemos tener muchísima más actividad del turismo, y eso pasa precisamente por la política, por los planes de desarrollo turístico. Entonces, vamos a abordar esta temática tratando de concentrarnos en algunos ejes, como ser el tema de la evaluación de la propuesta de turismo comunitario que había en la primera fase del gobierno del presidente Morales. Vamos a después tratar de abordar el tema de las metas concretas que vamos a conseguir en este periodo del 2012 al 2016, que es el plan de desarrollo turístico presentado en esta gestión. Y ojalá pudiéramos abordar también de manera puntual los temas de turismo interno y la imagen marca país, que son aspectos que han ido sonando en este último periodo. Entonces, para iniciar esta charla, voy a pedirle al señor viceministro que nos permita conocer cuáles son los ejes temáticos de la primera parte de la evaluación, justamente, de la primera propuesta del Plan de Desarrollo Turístico basado en el turismo comunitario. Adelante. Bien, José, muchas gracias por la invitación a asistir a tu programa. Evidentemente hay muchas cosas y mucha tela que cortar en términos de la actividad turística. Tú bien lo mencionabas, han habido resultados sumamente positivos en una década que demuestran que es un sector activamente importante en la economía nacional, generador de divisas, pero que sin embargo históricamente, y no es un tema de la última gestión en particular, no ha sido atendido por las autoridades de turno en la envergadura y con el presupuesto y asistencia necesaria para desarrollarlo íntegramente. Me pedías que hagamos una evaluación fundamentalmente de lo primero, que era el turismo de base comunitaria, el turismo comunitario, como fue y como es una bandera del Estado plurinacional y del gobierno de nuestro presidente Evo Morales. Y en ese sentido, bueno, hay que hacer algunas puntualizaciones importantes, ¿no? Turismo comunitario en muchos casos ha sido mal entendido qué era lo que buscábamos como turismo comunitario. El turismo comunitario se entendía de manera superficial como la gran visita del turista o de los turistas y las turistas a regiones rurales y que puedan tener un intercambio o una participación con comunidades. Sin embargo, bajo ese horizonte se creaba evidentemente una problemática en cuanto al entendimiento del turismo de base comunitaria, porque lo que en fáctico debería realizarse y debería ser es precisamente que las comunidades, que las gestiones de la oferta turística partan de la población local y de las comunidades beneficiarias. Vale decir, la gestión íntegra del turismo tiene que partir de un emprendimiento comunitario que sea a partir de las comunidades administrado, gestionado, promocionado, desarrollado a partir de ellos. En ese marco, ¿qué es lo que tenemos en los últimos 6 años? ¿Qué es lo último que tenemos en resultados? Se puede ver un activo crecimiento en cuanto a inversiones e intenciones de inversión en el sector rural, fundamentalmente concentrados en la zona de Santa Cruz y en la zona del Altiplano, algunos pequeños emprendimientos ya en la parte de la Amazonía que son dignos de destacar, pero que evidentemente no han llegado a generar lo que como Estado buscábamos.
Como Estado buscábamos el empoderamiento de las poblaciones locales y la gestión particular de estas hacia la actividad turística y hacia el consumidor final, el turista final que pudiera llegar a ellas. ¿Y por qué no se ha dado un resultado tan óptimo como se esperaba a partir de generar el perfil de lo que es el turismo de base comunitaria? Yo creo que han habido contextos y situaciones que han retrasado esta gran utopía que es el desarrollo del turismo comunitario. Y empecemos por la primera y quizás la más trascendental. Hablemos pues de nuestro Código de Comercio y la situación en la cual un emprendimiento comunitario, cualesquiera que sea no necesariamente turísticamente hablando, no existe. No existe la figura legal, la figura comercial, que permita el desarrollo de emprendimientos comunitarios, sean turísticos o no. Y esa es una gran debilidad de inicio para la implementación de esta política comunitaria que como Estado vemos. Es necesario, pues, entonces, empezar a amarrar este tema del Código de Comercio como una figura económica, legal, constituida, para que se puedan desarrollar emprendimientos comunitarios en nuestro sector en concreto y en sectores adicionales o conexos, como es la agricultura, la ganadería y otros. En ese sentido, bueno, se han ido trabajando diferentes leyes sectoriales, leyes de agronomía, leyes de turismo, como la nuestra, digamos, que permiten incluir el concepto del emprendimiento comunitario bajo el perfil de que en el corto plazo tengamos dentro del Código de Comercio ya esta figura legal, una figura legal que permita a los emprendimientos comunitarios generar una diferenciación en el tema legal, una diferenciación en el tema impositivo y una diferenciación en el tema de promoción o desarrollo del proyecto que el Estado pudiera coadyuvar, ¿no? Recuerdo bien que justamente cuando se planteaba el diagnóstico de la primera propuesta justamente de turismo comunitario, se señalaba por una parte el tema de la formalidad y la informalidad, ¿no es cierto? Y se señalaba inclusive que la base para proponer esto es que los beneficios del turismo no habían llegado precisamente a quienes son el eje, digamos, y la finalidad del turismo, que es la población local. Claramente se decía que los beneficios que los empresarios privados habían tenido durante varios años se habían quedado en la empresa privada y no se había transferido justamente esos beneficios, no solamente económicos, sino en términos de economías externas, en términos de cultura, capacitación, capacidades locales, etcétera. Y un poco había esa reticencia. ¿Cómo es el sector, cómo ve el sector privado, cómo ha visto la primera parte del sector privado justamente esta propuesta? Porque era justamente un planteamiento muy claro, ¿sí? Ahora el turismo tiene que beneficiar a las comunidades locales. Ya basta de que los empresarios hayan acumulado la riqueza, haciendo, digamos, un usufructo del patrimonio que tenemos y no transfieran este beneficio a las comunidades locales. ¿Cómo ha sido la percepción del sector privado en este ámbito? Me gusta empezar con lo siguiente. Gracias por la invitación nuevamente, José. Bienvenido, viceministro Machicado, colega de la Universidad Católica. Lo importante es que son tan fuertes y potentes nuestros atractivos, llamemos como destinos Lago Titicaca y Cordillera Real, Salar de Uyuni y Reserva Eduardo Avaroa, y Parque Nacional Madrid y Rurrenabaque región, por citar los más importantes, que llegaron los turistas sin esfuerzo alguno del actor local. Entonces se generó un vacío, porque hay que analizar este tema técnico importante y de factor, que están los turistas, no hay capacidad, no hay infraestructura y se genera una actividad turística con ausencia de actores. Entonces es importante en la mayoría de los destinos, y voy a poner, ¿no? O sea, lo dejaremos genérico. ¿Qué vemos nosotros como sector? No olvidemos, por ejemplo, que en turismo de aventura hace más de 30 años estamos llegando a las zonas más remotas de nuestro país, ¿no? Hablando, por ejemplo, el Tunupa en la zona sur, Cordillera Real como uno de los atractivos más importantes en trekking y montañismo, y vemos ausencia de estructura de apoyo hacia estos actores. Ahí no me gusta volver a diferenciar lo que es el sector organizado y lo que es el sector informal. En el sector organizado siempre hemos tenido códigos y estructura de tener, por ejemplo, 3 generaciones de porteadores trabajando con nosotros. Ya, no, hasta nombres puedo dar: la familia Guarachi, pariente de Bernardo Guarachi, nuestro primer escalador del Everest, ha trabajado con nosotros su abuelo, ¿no? El abuelo,
el hijo y ahora los nietos. Y eso muestra estabilidad en nuestro sector. Implica buen pago, implica capacitación constante, temas de cocina, para dar un ejemplo, ¿no? Los porteadores y cocineros en campamentos es pues todo un arte, ¿no? Hemos tenido nosotros en el proceso, porque todo esto es un tema de aprendizaje que en sus inicios, años atrás, fue de práctica y que luego a través de las universidades y la formación se han ido haciendo de parte técnica, ¿no? ¿Qué hago en cocina? ¿Qué adecuo? ¿Qué no hace mal a mi gente? ¿O qué le gusta al extranjero? Ese es el otro problema grande. Hacíamos la laua como nos gusta a nosotros y resulta que nadie la comía. Es importante mostrar que estos factores han incidido mucho a que el proceso formativo del turismo de base comunitaria que estamos tratando haya sido muy débil y haya tenido grandes vacíos. Contados los ejemplos de hace más de 10 años, Chalalán, Tomará, Pirré, Taica, etcétera, que ya nacen bajo otros códigos con mucho más aporte y cosas técnicas. Entonces, resumo, en su primera parte hubo ausencia de políticas, porque se estaba en un proceso dinámico y no es un tema de criticar acá, es un tema de ver qué será la realidad del país. Estábamos entrando a otras áreas que habían dejado de ser Potosí, Sucre, La Paz, como los centros más importantes de accionar del país, turístico del país, y la gente buscaba Lago Titicaca, Cordillera, Uyuni, etcétera, ¿no? Entonces se empiezan, hace años atrás teníamos temor, y otro ejemplo concreto, ¿no? El Salar de Uyuni solo se operaba en la época seca. Bien, precisamente yo retomo lo último, es decir, cuando yo contextualizaba el tema y decíamos, haremos una evaluación, yo les recuerdo que la intención que tiene la carrera, la intención que tiene el instituto y la universidad, es que veamos la problemática desde el ámbito técnico-académico, ¿sí? No se trata de encontrar ni culpables, ni justificaciones, ni críticas. Aquí el tema es justamente, si planteamos políticas de desarrollo, lo lógico es que tenemos que evaluar en qué nos ha ido bien y en qué nos ha ido mal, qué hemos hecho adecuadamente y qué debemos mejorar, ¿no es cierto? Entonces, la idea es esa, no tanto entrar en temas de justificación o críticas, sino más bien hablar desde el punto de vista propositivo. Entonces, en esa línea yo le pediría al licenciado Hinojosa saber cuáles serían, desde su punto de vista, los elementos centrales que podríamos rescatar de esa primera propuesta de turismo comunitario y un poco ya enlazar con lo que sería la propuesta actual del plan de desarrollo que está planteando el Viceministerio de Turismo. Bien, José, gracias por la invitación. Un gusto compartir con Marco, Jorge, esta mesa. Bueno, el turismo de base comunitaria es fundamental en el nuevo enfoque que hay en el mundo de turismo. Es el turismo responsable, el turismo solidario, y es incluso la demanda de los países en origen que están tratando de privilegiar aquel turismo de base comunitaria, porque ellos se han dado cuenta que el momento en que estaban haciendo una operación con un propio operador europeo, por ejemplo, lo que ellos pretendían contribuir económicamente en los excedentes que pretendían dejar al país, se daban cuenta que eran retenidos, ya sea por el operador europeo o por algún operador local. El hecho de desarrollar turismo de base comunitaria en ese sentido es estratégico y además está bien, es una buena concepción que hay que mantenerla. Yo creo que nos hemos equivocado en los métodos, en las herramientas. Aquí hay algo que no se ha tomado muy en cuenta, que es la comercialización de los negocios y además la gestión del negocio en sí mismo. ¿Por qué? Porque las comunidades tienen un esquema de organización anual y las autoridades duran lo que dura el año y después de eso no están más. Yo tengo experiencia práctica en esos temas, los he visto y podría citar algunos ejemplos que no viene al caso, pero en base a ellos es que emito estas conclusiones. Hemos hecho y se ha impulsado una serie de proyectos que tenían base comunitaria, han prosperado en la medida que el directorio que estaba a cargo de la dirección en esa comunidad estaba involucrado.
Y además había otra situación, que primero no tenían los conocimientos, tardas mucho en entrenar a las personas para ciertos cargos y ciertas posiciones, como las que mencionabas, Jorge, pero no habían los tiempos. Y el horizonte, piensan que la representación de un proyecto comunitario en turismo es igual que la representación ante la escuela, ante los padres de familia y todo eso, que se pueden lograr algunas cosas en el año. Y el negocio turístico no es del año, se siembra y se cosecha después de 4 o 5 años. Eso es lo que ha pasado. Entonces, esa perspectiva no se la transmitió y creo que se ha corrido el gran riesgo de despertar expectativas en las comunidades que luego no se han respondido rápidamente. Y al no haber respondido rápidamente, se ha frustrado, ¿ya? Se ha frustrado a las comunidades. Entonces hay una decepción. El turismo no es lo que esperaban y eso me preocupa muchísimo. Creo que sobre eso vamos a hablar. Sí, justamente creo que esta primera ronda, si me permiten tratar de hacer un resumen, diríamos primero que la propuesta, por supuesto que estratégicamente es adecuada, ¿sí? Tanto por cuestiones de visión de mercado como también características de nuestro producto. Es decir, la propuesta es adecuada y deberíamos seguir impulsando esta modalidad, este tipo de turismo. Y luego creo que hay otros 3 temas. Uno es el tema de gestión. Ese tema de gestión requiere de capacitación, requiere de entrenamiento, requiere de acompañamiento, requiere de verdad generar nuevos emprendimientos. Que eso no se logra en el corto plazo y tampoco tenemos la experiencia y tampoco seguramente teníamos la capacidad de llegar a todos los rincones donde realmente han sucedido estos proyectos. Otro elemento es el tema de la comercialización. Evidentemente, como propuesta es estratégicamente buena, pero para posicionarla en el mercado requerimos de preparar bien el producto, de tener unos intermediarios adecuados, cosa que los emprendimientos comunitarios querían hacer toda la cadena y ahí se empezó a romper. Entonces, con esa base yo creo que justamente se ha rediseñado el plan y no se ha abandonado, por supuesto, la idea, pero sí se ha, digamos, incorporado otras variables. Yo les pediría entonces hacer una primera pausa para que ya al regresar de la pausa hablemos de la política actual, cuáles son las propuestas concretas, los temas estratégicos y las metas. Nos vemos entonces en un momento.